Quería hacer una bombacha a tiro alto, pero no quería hacer un modelo tan básico. Buscando ideas se me ocurrió esta y hoy te vengo a compartir todo el proceso desde el patronaje hasta la costura. Hola, soy Fernanda y en este canal vas a aprender a crear tu propia ropa. Comencemos con información previa que necesitas conocer. Para poder realizar el patrón son necesarias dos medidas. Estas son el contorno de cadera y la otra es la altura de tiro. En la descripción y también en el primer comentario te voy a dejar el link a un video donde te enseño cómo tomar esas medidas. Además también vas a poder acceder a una tabla para que sepas qué talle podés seguir según tu medida de contorno de cadera. A lo largo del video te voy a explicar cómo trazar el patrón y qué medidas podés utilizar por cada talle. Al patrón lo voy a hacer en un talle XXS con un contorno de cadera de 86 centímetros y una altura de tiro de 26 centímetros. Voy a comenzar por trazar el patrón de la pieza trasera. A la medida de la altura de tiro la voy a dividir por la mitad. A ese resultado lo voy a aplicar sobre una línea vertical. A esta línea la voy a prolongar desde abajo para luego poder apoyar el transportador. Acomodo el transportador y voy a marcar un punto a 160 grados para cualquier talle o medida. Luego uní esa marca con el punto inferior de la línea. Tracé una diagonal que debe medir lo mismo que la vertical para poder así completar la altura de tiro. Ambas líneas forman el centro trasero. Desde abajo escuadré para trazar la línea de entrepierna y la longitud de la misma dependerá del talle con el que estén trabajando. Para crear la línea de la cintura, escuadré sobre la línea vertical. La longitud de esta línea debe ser la cuarta parte del contorno de cadera reducida en un 30%. Es decir, que a la medida de cadera se le resta el 30% y a ese resultado se lo divide por 4. Esa medida será la cuarta parte de cadera reducida. Desde el lado derecho tracé una vertical que será el costado. Esta medida se puede modificar dependiendo de qué tan ancho quieren que tenga el costado. Luego uní el punto inferior del costado con la entrepierna. A esa línea la prolongué aún sin una medida puntual. Sobre la cintura voy a entrar 1 centímetro para entallar la prenda. Este punto será el extremo superior del costado. A partir de ese punto y hasta intersectar con la línea que tracé anteriormente, voy a aplicar la misma longitud que tengo sobre la línea de la cintura, para así poder completar la prolongación de la pieza trasera hacia la parte delantera de la prenda. Esta línea será la cintura de la parte delantera. Desde allí escuadre para marcar el centro delantero. Sobre el centro delantero voy a aplicar la medida del tiro más 2 centímetros. Desde abajo voy a escuadrar para crear la línea de entrepierna que debe medir lo mismo que la línea de entrepierna de la parte trasera. Desde abajo y hacia arriba voy a medir la altura de la entrepierna, que para cualquier talle es de 9 centímetros. Desde allí voy a escuadrar para trazar la línea superior de la entrepierna. Esta mide 2 centímetros menos que la línea inferior de la entrepierna. Luego continué por unir estos puntos con una curva para crear la abertura delantera de la pierna. Como pueden observar, sobre el centro trasero se forma un pico. Es por eso que suavizo el trazo con una curva. Después, desde la cintura, bajé cierta cantidad
para luego unir ese punto con el costado y así crear el triángulo de tela de la parte trasera. Este paso es indispensable de realizar cuando el ancho de la puntilla no alcanza para abarcar todo el molde. En mi caso sí alcanza, pero a medida que avance a los siguientes talles, voy a necesitar este famoso triángulo de tela que seguramente vieron en varias panties o bombachas de puntilla. Continúe por definir cada pieza. Esta pieza es el triángulo trasero. Todo esto será la pieza trasera en puntilla. Por el delantero la prenda tiene una abertura decorativa. Desde el centro delantero baje 5 centímetros y la misma medida marque sobre la línea de la pieza de puntilla para poder crear una curva. Obviamente estos a gusto pueden crear una abertura más profunda. Entonces, esta es la pieza delantera. Y esta otra es la entrepierna. Aprovecha el papel para ir agregando margen de costura en algunas partes. Por ambas entrepiernas y por la curva trasera agregué medio centímetro de margen de unión. A lo largo de la abertura de la pierna del delantero también agregué medio centímetro de margen de elastizado para poder elastizar con elástico picot y luego girarlo. Voy a agregar un poco de información sobre cada pieza. La diagonal de la pieza de puntilla es la que se va a posicionar sobre el borde de la puntilla. Es por eso que dibujé ondas como para señalar eso. Esta línea del triángulo es la que se debe acomodar sobre el doblez de la tela. Esto lo voy a indicar con una flecha. Lo mismo hice sobre la línea del centro delantero. Lo siguiente que hice fue separar cada pieza y después agregar margen de costura donde falte. A la pieza de entrepierna la doblé sobre la línea del centro delantero para obtener la pieza entera. Continué por pegar cada pieza del patrón sobre pedazos de papel para poder agregar margen de costura donde todavía falta. Tanto en la pieza de entrepierna como en la pieza delantera agregué medio centímetro de margen de unión. Sobre la pieza delantera, donde se le superpone la puntilla, agregué medio centímetro de margen de apoyo.
Además, para poder unir el triángulo con la pieza trasera, agregué medio centímetro de unión en ambas piezas. Del patrón trasero necesito 2 piezas en puntilla. Del triángulo necesito una sola pieza en la tela principal. La misma cantidad de piezas necesito del molde delantero. En cuanto a la entrepierna, necesito 2 piezas, una de la tela principal y otra en jersey de algodón. Hora de coser. Acá ya tengo todas las piezas cortadas. Primero doblé la puntilla elastizada sobre sí misma y puse el molde por encima con el lado de onda sobre el borde de la puntilla. A la pieza de la entrepierna la corté una vez en jersey de algodón como pieza interna y también la corté en algodón con lycra, que es la tela que elegí para esta prenda. El triángulo y la pieza delantera las corté en algodón con lycra, apoyando los lados indicados sobre el doblez del textil. Voy a comenzar por la unión de la pieza trasera. Enfrenté los derechos para luego coser sobre la curva con puntada zigzag. Si tienen overlock, también pueden realizar esta costura con esa puntada. Si te está gustando el video, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas para ver más videos de patronaje y costura. Continué por completar la pieza trasera uniendo el triángulo a la pieza de puntilla. Esto lo hice enfrentando los derechos de las telas. Primero puse un alfiler haciendo coincidir ambos centros. Luego puse un alfiler en cada extremo. Esta costura la hice con puntada zigzag y también se puede realizar con overlock. Inicié la costura en uno de los extremos y cosí hasta el centro. Al llegar a ese punto, bajé la aguja, levanté el pie, giré la prenda y continué cosiendo hasta completar la costura. Luego uní el delantero y el trasero con la entrepierna. Puse la pieza de entrepierna exterior con el derecho del textil hacia arriba y junté con el delantero enfrentando derecho con derecho y enrollé la pieza. Con la pieza trasera hice lo mismo. Junté ambas piezas enfrentando los derechos y luego enrollé la pieza trasera. Después coloqué por encima la pieza interna de la entrepierna con el revés del textil hacia arriba. Acomodé y puse alfileres. Van a notar que en el lado de unión con la pieza trasera
las piezas de la entrepierna son más anchas que la pieza de puntilla. Eso se debe a que la entrepierna tiene un margen de medio centímetro a cada lado para poder coser el elástico y luego girarlo. Es por eso que a la hora de unir se deben centrar las piezas para dejar ese margen de elastizado a cada lado. A esta costura la voy a hacer con costura recta, también se puede hacer con puntada overlock. Les cuento que toda esta primera parte la cosí con hilo de color crudo, pero cuando elastice con elástico negro voy a necesitar cambiar para que la terminación sea más prolija y se simule el hilo. Para eliminar volumen corté un poco del margen de costura. Acá no hay que cortar de más, ya que corremos el riesgo de que luego se descose. Desenvolví la prenda y continué por elastizar la curva de la pieza delantera. Esto lo hice con elástico quebrado, cosiendo con puntada zigzag común. En este paso cambié tanto el hilo de la aguja como el hilo de la bobina de abajo a color negro. En primer lugar, acomodé el elástico para coser sobre una de sus mitades. Por debajo puse la prenda con el revés hacia arriba, alineando el centro del elástico con el borde de la tela. Para evitar que esta curva quede desbocada, es necesario estirar 1 centímetro cada 4 del mismo. Para elastizar se pueden ayudar con esta guía de elastizado. Si querés saber un poco más, también les voy a dejar un link donde les explico. En los comentarios contame si te gustaría ver más videos sobre bombachas de tiro alto. Antes de girar el elástico, corté un poco el sobrante de tela para que no quede muy grueso por dentro. Lo siguiente que hice fue cambiar a puntada zigzag en 3 pasos y doblar el elástico para coser desde el borde y hacia adentro de la tira. Acá ya avancé el elastizado de una de las curvas de las piernas para que vean cómo debe quedar. Para poder realizar esta costura, corté una tira de elástico de picot que debe medir la longitud de la curva delantera más el largo de la pieza trasera. Esta costura se inicia sobre la curva de la pieza delantera. Luego se gira el elástico, se lo asienta sobre la pieza delantera y se elastiza la pieza trasera. Antes de pasar a la máquina, lo que hice fue marcar con un alfiler el extremo inferior del costado. A partir de ese punto se deben superponer la puntilla sobre la pieza delantera. En este momento cambie el color del hilo de abajo por color crudo. Primero puse la tira elástica en la máquina con puntada zigzag para coser desde el inicio del picot y hacia adentro del elástico. Puse la tela por debajo con el frente hacia arriba, alineando ambos bordes de la tela y el elástico. Al momento de coser voy a ir tirando medio centímetro cada 4 centímetros de la tira. Esta costura la voy a hacer hasta terminar con la entrepierna.
Sin tocar el elástico voy a cortar el sobrante de tela. Luego cambie a puntada zigzag en 3 pasos y gire el elástico para poder asentarlo. La costura se debe hacer desde el borde de la tira y hacia adentro de la misma. Al momento de llegar a la pieza trasera, voy a acomodar el elástico sobre la puntilla. Para coser esta parte voy a elastizar como hice en la parte delantera. Tomé 4 centímetros de la tira y tiré medio centímetro. Al llegar al alfiler, bajé la aguja y traje la parte delantera, a la que debo acomodar debajo del elástico y superponiendo con la puntilla. Una vez que lo acomodé, continúo elastizando como lo venía haciendo. El paso final es elastizar la cintura. Yo lo hice utilizando un elástico quebrado y lo realicé de la misma manera que lo hice en la curva del delantero. Primero cosí el elástico sobre el revés de la prenda. Algo muy importante en este paso es dejar un excedente de más o menos 2 centímetros de tira en cada extremo para poder coser el decorativo metálico.
Después corté el excedente de tela. Luego doble el elástico para coser con puntada zigzag en 3 pasos. Finalmente pasé cada extremo por este elemento, que es un deslizador que tiene 3 brillos en el centro, y me encantó cómo quedó. Voy a asegurar cada unión con costura recta de seguridad, cosiendo 4 veces en total. Otra manera de realizar esta parte es unir las tiras y luego coser un monito o una flor de tela. Ya tenemos una nueva bombacha de tiro alto. No tengas miedo de cambiar el patrón. Anímate a adaptarlo según tus gustos. Si te gusta mi contenido, recuerda que me podés ayudar dando un me gusta, dejando un comentario, compartiendo mis videos y suscribiéndote para no perderte ninguna publicación. Además, podés dejar un aporte voluntario en el link a mi cafecito o enviando un super gracias presionando el botón justo debajo del video. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Nos vemos.